Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la Fundación Universitaria Española. Esta es una institución que quiero que consideréis vuestra casa y que se dedica a temas muy académicos, de investigación y de difusión de filosofía, teología, derecho, historia, pedagogía, muchas cosas, y algunas con un carácter académico, pero si un sentido tiene esta fundación es ponerla a disposición de lo más importante que hay, que es la libertad, que es lo que define, entre otras cosas, la cultura occidental, y esa es nuestra obligación, el difundirla y el ayudar de alguna manera a los que pelean por consolidarla. Pocos eventos se viven con más intensidad en directo, como la lucha por la libertad en Venezuela, que tiene mucho que ver también con la lucha por la libertad en España. Quiero solo presentar a Maybord Petit. Me ha corregido algún amigo tuyo que es Maybord Petit, que es una mujer valiente e inteligente y que expone verdaderamente lo importante de lo que está pasando en Venezuela con la libertad y con el derecho. Yo les doy muchas gracias a todos ustedes por venir a esta, que es vuestra casa de verdad, ahora y en el futuro, y junto a mi agradecimiento, mi promesa de que en lo que dependa de la Fundación Universitaria Española va a estar al servicio de lo mismo por lo que vosotros estáis peleando día a día, algunos desde hace muchísimos años. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos por aceptar nuestra invitación. Vamos a hacer un análisis y reflexiones sobre el caso Venezuela, ese que nos duele muchísimo y que en estos momentos está en los titulares, no por la noticia que no hubiésemos querido, todos aquellos que estamos luchando por la libertad, sino por otra. Y quiero presentarles a nuestro panel. Va a ser un análisis de carácter académico. Quiero darle las gracias a la Fundación Universitaria por habernos abierto las puertas y también, por supuesto, a la Alianza Iberoamericana de Seguridad Global y a la Fundación de Derechos Humanos de Cuba. Son temas fundamentales que vamos a tocar en tres ámbitos. El primero de ellos lo va a tratar la doctora Adriana Vigilanza, que es abogado, tiene máster en Derecho, es una experta en el derecho venezolano, fue asesora de la Asamblea Nacional cuando estaba, por supuesto, en manos de la oposición y ha sido la representante legal de muchas de las causas. También estuvo como gerente legal de BP, de British Petroleum. Guillermo Salas es físico puro y se ha especializado en los últimos 20 años en documentar de una manera muy efectiva lo que han sido los fraudes electorales cometidos en el sistema que se ejecutó y se puso al servicio en Venezuela desde el 2004 hasta la fecha. También es autor del libro El Poder de la Matemática, que les recomiendo. Es un libro profundo, pero que nos deja un gran conocimiento en materia de lo que es el voto electrónico y la democracia y obviamente fraudes electorales. Y también a Hugo Achá, abogado, director de investigación de la Fundación de Derechos Humanos de Cuba. Vamos a tocar el tema de Venezuela reflexionando sobre lo que ocurrió el 10 de enero del 2025. Para los que no están más o menos en el contexto de lo que ocurre en Venezuela, vale la pena destacar que el año 2024 fue un año en el que los venezolanos de la sociedad civil se activaron. Y se activaron en función de un liderazgo que es innegable, el de María Corina Machado.
Ella invitó, activó, inyectó energía a los venezolanos que lograron con un éxito innegable también acudir a las urnas a pesar de todas las contradicciones que había en el sistema electoral y por supuesto el sistema que rige Venezuela, que no es democrático y por ende muchas de las narrativas que se han discutido fuera del país a veces olvidan que en Venezuela no hay democracia, hay un sistema que se rige y que está aliado al crimen organizado transnacional con el Estado. Hugo va a hacer un planteamiento que es muy interesante y que nosotros también hemos hecho público a través de un libro que les recomiendo que se llama La Guerra Infinita. Así que ese es otro de los libros que ustedes pueden revisar para entender el proceso que se está viviendo en Venezuela, pero también en muchos países de América Latina. Así llegó en Venezuela el muy famoso 28 de julio. El grueso del pueblo venezolano se expresó en unas votaciones que, repito, no eran democráticas y abiertas porque el régimen había dominado todos los aspectos de ese proceso. Muy a pesar de ello, la mayoría del pueblo venezolano que se expresa en esa votación votó contra el régimen, contra la criminalidad y contra el proceso que ha venido rigiendo el país desde 1999 hasta la fecha. Votó contra Nicolás Maduro, contra la corrupción y contra el crimen, y contra esas alianzas estratégicas que se han tejido con regímenes autoritarios a nivel global. Ya todo pasó. Ocurrió que el régimen, a través de sus instituciones como el Consejo Nacional Electoral, desconoció ese resultado, declaró a Nicolás Maduro ganador de manera fraudulenta de aquel evento, al que por cierto no estuvimos convocados todos los venezolanos, sino algunos. De haber sido convocados todos los venezolanos, estoy muy segura que hubiesen sido el doble de los millones que votaron contra Nicolás Maduro. Hoy estamos muchos tristes. Tuve la oportunidad de conversar con muchos venezolanos acá en Madrid y en otros lugares y están por supuesto deprimidos, se sienten frustrados. Y el mensaje a partir de este momento es que hay que entender que esta lucha apenas está tomando cuerpo. Y está tomando cuerpo porque esto nos permite entender la verdadera naturaleza del régimen. ¿Por qué no podemos hablar que el día 10 de enero se cometió un golpe de Estado? Esa es la primera pregunta que le voy a hacer a Adriana Vigilanza, así que bienvenida. Pueden encender el micrófono. ¿Dónde se siente? Buenas tardes, encantada de estar con ustedes hoy. Gracias a la Fundación de Universidades Españolas por la tremenda oportunidad de hablarle a un público muy variado. Va a ser difícil explicar cosas porque hay gente que va a saber de sobra lo que voy a decir y gente que no va a tener a lo mejor ni idea. Pero Maybor me invitó con la idea de que yo me remontara y con esa pregunta que ella me está haciendo al tema de por qué no estamos frente a un golpe de Estado ahorita. Y es porque definitivamente nosotros fuimos víctimas de un golpe de Estado en 1999 con la Asamblea Constituyente que Chávez convocó, absolutamente contraria a la Constitución vigente en el 61. Y en el caso mío, pues yo estoy tratando de escribir un libro ahora, ya llevo como 400 páginas desmontando las mentiras de Chávez. Claro, sería infinito si tendría que nombrar todas las mentiras que dijo, pero sobre todo las fundacionales, creo yo, que hay que hacer el esfuerzo porque si no, nunca se va a entender bien lo que le pasó a Venezuela. Por supuesto, la influencia de Fidel Castro en el caso de Chávez fue innegable. Chávez es un ser extremadamente violento que, como probablemente todos sepan, dio un golpe de Estado o una sonada militar en 1992 contra el presidente Carlos Andrés Pérez, y en el 94 apenas fue indultado, fue sobreseída la causa, eso es un tema técnico jurídico venezolano. El presidente de la República en Venezuela, por una norma del Código de Justicia Militar, podía sobreseer las causas de algunos presos, y se lo hizo a Chávez, de manera que quedó sin mácula de haber cometido ningún delito prácticamente, y corrió por la presidencia de la República.
pero inmediatamente salió con la idea de convocar una asamblea constituyente. En Venezuela hay un gran mito, se vende a todo el mundo que la Corte Suprema de Justicia de ese momento, y todo el mundo culpa a una pobre magistrada, Cecilia Sosa Gómez, que yo digo pobre porque la pobre ha cargado con esa culpa toda la vida y no la tiene. Por cierto, tenía 56 años y 3 hijos, justo la edad de María Corina Machado, justo los números de hijos que tiene María Corina cuando aquella época. Y ella, la Corte Suprema sí le autorizó la consulta a Chávez al pueblo de si quería una nueva constitución, mas nunca le autorizó el carácter originario, que es donde estuvo el golpe de Estado. Chávez se atribuyó, él se juramentó el 2 de febrero y ese mismo día convoca con un decreto la Asamblea Constituyente y él decide unilateralmente las bases comerciales, cómo se va a constituir la Asamblea. La Asamblea, por supuesto, quedó constituida con un truco matemático que me explicó a mí mi querido amigo de lucha de tantos años, Guillermo Sala, que se llamó Las Llaves de Chávez, y quedó configurada, a pesar de que la votación por Chávez en el 98 contra Salas Romer, que era gobernador de un estado de Venezuela, fue de una diferencia entre ambos de 16 puntos, no fue tampoco tan maravillosa como todo el mundo dice, que ganó con el 80%, no. Para empezar, votó nada más el 63% de la población, y él se ganó un 51% de ese 63%, y Salas Romer creo que fue el 39%, aquí tengo los datos. El caso es que él se atribuye la facultad de decidir las normas de configuración de la Asamblea y viola la Constitución del 61, que era la vigente, porque sobrerepresenta a la mayoría. ¿Eso qué significó? Que de 125 eran los miembros, no recuerdo bien el número, pero solamente 6 fueron de oposición cuando la oposición tuvo una votación de 40%. Eso absolutamente inconstitucional y antidemocrático. El carácter violento, Chávez nunca lo abandonó. De hecho, lo que les iba a decir, cuando sale de prisión, va inmediatamente, su primer viaje es a Cuba. Y en Cuba, Fidel Castro lo recibe con honores de jefe de Estado. Y no era sino un candidato presidencial. Y estas fueron las palabras de Chávez hacia Fidel Castro. Usted no sabe el honor que usted me hace y el sueño que me hace vivir el día de hoy. Chávez siempre fue marxista y nos engañó a todos, porque incluso decía que ni siquiera era socialista, y hay grabaciones con Jaime Bailey, el periodista mexicano, esposo de Chiquinquirá Delgado, Ramos, se casó con una venezolana, donde afirmaba ni siquiera ser socialista, que su proyecto era humanista, que era otra cosa. Hoy en día el Partido Socialista Unido de Venezuela, que tiene un libro, unos documentos fundacionales que se llama el Libro Rojo del PSUV, se declara marxista-leninista. Así de tramposo fue Chávez desde el principio. Si hay algo que lo caracterizó fue la mentira, y yo quisiera explicarle, sobre todo a la audiencia venezolana, que nosotros tenemos un problema gravísimo porque creemos que los golpes de Estado son siempre militares y siempre eso es lo que verdaderamente se llama sonada militar. En el mundo del derecho no es así. De hecho, y por eso concluyo con la influencia de Fidel Castro, fue tan fundamental porque con el tiempo pude conocer en el 2007 a una antropóloga venezolana que se llama Elizabeth Burgos, que se casó con uno de los mejores amigos de Fidel Castro, un francés que se llama Régis Debray, y ella escribió que el libro de cabecera de Fidel Castro era un libro que se llama Técnica Moderna del Golpe de Estado, de Curcio Malaparte, escrito en 1936, donde se describe el primer golpe de Estado moderno, que es el que dio Napoleón Bonaparte cuando se coronó prácticamente emperador. Y cuando ella me empieza a hablar de eso, yo digo, esto fue, empecé a entender que eso fue lo que nos hicieron en el 99. Investigando, porque demandé la propuesta de reforma constitucional de 2007, donde tuve la ocasión de hablar con el general Baduel, que aquí está su hijo, Raúl Emilio, ¿dónde estás? Un placer. Raúl Emilio fue muy torturado. Yo tengo una relación muy especial con su padre. Su padre nos citó a nosotros el 3 de diciembre, nosotros votamos por esa propuesta de reforma que se dijo que fue la primera victoria de la oposición contra el chavismo. De esa cabulla tengo un rollo también. Y bueno, con su papá hablamos personalmente porque representábamos a más de 11 ONG que teníamos la idea de convocar una asamblea constituyente, un poco para quitarle el poder a Chávez, como él lo hizo con nosotros, francamente. El cuento es el siguiente. Quiero leerles la definición de golpe de Estado de Nicolás Pérez Serrano, que fue profesor, por cierto, del rey Juan Carlos aquí. Publicó un libro en 1976, 15 años después de su muerte, porque no quiso publicarlo en vida, y él dice así: constituye el golpe de Estado un suceso político que modifica violenta, brusca e ilegalmente el régimen jurídico establecido y cuyo agente no es el pueblo, sino la autoridad depositaria del poder.
El defecto que nosotros hemos visto en toda la doctrina latinoamericana es que jamás, siempre se pone como víctima del golpe de Estado a un presidente legítimamente electo. En la definición original del golpe de Estado es al revés, es el presidente el que se apodera del Congreso o subvierte el orden constitucional, se apodera de las instituciones y viola completamente el reglamento jurídico establecido. Eso fue lo que nos hizo Chávez, como les digo. De hecho, lo primero que hizo fue la Asamblea Constituyente, conformada de forma ilegal porque no se le dio carácter originario, se decretó, ella se autoproclamó originaria, detentadora de todos los poderes para destituir todas las cabezas de los poderes electos. El Congreso de Venezuela había sido electo en 1998, la misma vez que Chávez, en la misma oportunidad. Se llevaron por los cachos al Congreso, se llevaron por los cachos a la Corte Suprema, que eso ocasionó la frase famosa de Cecilia Sosa que dijo: esta Corte se suicida para no ser asesinada, porque en definitiva todos los magistrados terminaron renunciando ante una comisión de emergencia del Poder Judicial que nombró la Asamblea Constituyente, que iba a examinar, los iba a juzgar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, una cosa completamente fuera del marco jurídico vigente, y al final todos se fueron como rindiendo, y me da risa porque hasta decían, nosotros esperamos, eso sí, que nos respeten el debido proceso. Y yo decía, ¿y ante quién más o menos le van a pedir que le respeten el debido proceso? Si ellos son los magistrados del tribunal y están renunciando, ¿quién les va a garantizar el debido proceso? En fin, te podría decir que quiero concluir esto, porque tengo mucho que decir. Obviamente, el problema del terrorismo de Estado existe en Venezuela desde el 99. Cuando leí la demanda de William Barr, que el fiscal general de Estados Unidos, contra Nicolás Maduro y 14 de sus más cercanos seguidores, me impresionó porque dije, tuvimos que esperar 20 años para saber algo que todos nosotros en Venezuela sabíamos, y es que Chávez armó a civiles para atacar a manifestaciones desarmadas. O sea, tenía sus grupos de exterminio. Al principio se llamaron círculos bolivarianos, luego colectivos. Estos colectivos, en mi libro lo pongo porque hubo investigaciones serias de Roberto Yusti, periodistas venezolanos, que decían, están siendo entrenados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La fachada de Chávez fue que eran círculos, eran asociaciones de vecinos, sustitutos de las asociaciones de vecinos para limpiar calles y para proyectos de, no sé, de aprender a tejer. Pero entre esos estaban muchos que no tendrían ninguna intención criminal, pero habían infiltrado, y nosotros fuimos colectivos armados que estaban siendo entrenados por las FARC. Ese es uno de los argumentos de William Barr, y dice, desde el 1999, y se prueba en esa demanda que Maduro le dio $5 millones a las FARC para que le entrenaran los escuadrones de la muerte. El pueblo venezolano ha sido masacrado desde entonces. Por supuesto, ¿qué significó eso? De 1998 al 2009, Venezuela triplicó la cifra de muertes violentas. En el 2010 logramos el honroso primer lugar en el mundo en número de asesinatos. Eso le estaba pasando a Venezuela y nadie sabía nada, porque el otro tema del libro es que la prensa internacional, en general la izquierda, oculta todo hasta que no le fue más posible ocultar, porque nos fuimos 30% de la población del país. Ahí fue cuando el mundo dice, bueno, ¿qué le está pasando a Venezuela? Y hoy en día todavía no se entiende bien. Esto es un estado terrorista desde el día 1. Además es muy cómico, tragicómico, porque la guerrilla de la FARC ha querido tomar el Estado colombiano, ha querido tomar el poder político, y ha sido la lucha de 52 años. Venezuela tiene 330.000 muertos violentos hasta el año en 20 años de revolución, aproximadamente. Estos son estudios. Yo quería entrar en discusión porque es sumamente importante entender, cuando hablamos del régimen que se inicia en 1999 y está vigente hasta hoy, enero 2025, no podemos hablar, a pesar de la narrativa que se quiere vender, de democracia. El concepto de democracia que ha manejado el régimen, que en estos momentos está cambiando conceptualmente hacia un modelo de democracia territorial, comunal, directa, se enmarca a partir de 1999 en la construcción de las bases de lo que hoy tenemos. Es decir, estamos hablando de un solo sistema, de un solo régimen, y por ende es imposible, no solamente desde el punto de vista conceptual de la ciencia política, sino desde el punto de vista jurídico y criminal,
hablar que en Venezuela hay un sistema democrático como lo establece justamente esa ciencia política o los sistemas jurídicos. Muy por el contrario, hay un control institucional, el uso del Estado para la construcción de una alianza estratégica con el crimen organizado, y si se ven los documentos donde se afianza este conocimiento que se ha convertido en evidencia en las Cortes, podemos observar que cuando llega Chávez al poder y establece los cambios para la transformación de la estructura del Estado, empieza esa alianza con el crimen organizado transnacional, inicialmente con la FARC, y luego se amplía a más de 30 organizaciones criminales. Es innegable, he tenido la oportunidad de cubrir muchísimos juicios, pero uno de ellos, por ejemplo, el de Joaquín El Chapo Guzmán, donde se planteó claramente ese tipo de asociaciones. Igualmente, y no podemos dejar de lado a los perdonados narcosobrinos o a Cliver Alcalá Cordones. Son elementos claves y, por cierto, pues viene ahora uno que va a estar muy de moda aquí en España, porque es el de El Pollo Carvajal. Son elementos que se han planteado en esos juicios que dejan clara evidencia que desde el inicio del régimen de Hugo Chávez no existe un sistema democrático representativo en Venezuela. Y por ende, también, y bueno, en revisar los documentos legales, está el tema de llamar a Nicolás Maduro usurpador del poder a partir de las 3 de la tarde del 10 de enero de 2025. Podemos utilizar ese término a pesar del documento que se implantó ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York hace más de 5 años, en el que se plantea que Nicolás Maduro era un usurpador, pero que adicionalmente a ello era un narcoterrorista. Adelante, Adriana. Gracias, Maybor, por supuesto, refrendo. Obviamente ella es la experta en esto del tema del crimen organizado, pero es inevitable mi pasión por el tema de Venezuela, porque siento eso, que nunca las víctimas del chavismo han recibido justicia. Y han sido miles. Para terminar las cifras que quería compararles a ustedes, se contabiliza que las FARC en Colombia en 52 años asesinó a 220.000 personas. En Venezuela en 20 años de revolución llegamos a 330.000 personas. Lo que le tomó a las FARC en 52, en 20 años se llevaron por los cachos esto. Ustedes no se imaginan lo que fue unas cosas que llamaron ellos las organizaciones de las OVV. Eran escuadrones de la muerte que se introducían en los barrios más pobres de Venezuela y mataban, eliminaban, desaparecían a gente humilde, todos los que hubiesen en las casas que hubiesen ellos, y que así iban, organización ahorita me va a venir el nombre, OVV. Y esa era la forma de ellos de supuestamente acabar con el crimen en Venezuela. Y mataron a niños de 4 años, a mujeres. No se sabe, la ONU en sus informes de la Misión Independiente de Estimación de los Hechos dice que hubo más de 7.000 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. Yo quisiera saber si el mundo habla de esto. Prácticamente nadie habla de esto. Y para terminar, y son 2 puntos relevantes, muy relevantes, porque es con lo académico y lo político, ¿verdad? El Partido Socialista Unido de Venezuela, en ese libro rojo, se declara un partido armado. Ellos dicen que son una revolución no desarmada. Un eufemismo para decir soy una revolución armada. La otra cosa, el SEBIN, porque tuve la ocasión de que me contactaron unos comisarios de la Policía Política Venezolana, se llamaba DICIP, tenían una idea para mí brillante de cómo ellos ponerse al servicio de Juan Guaidó y tratar de hacer lo que hay que hacer en Venezuela, que es limpiar toda esta gente que está sumamente armada, y va a ser un trabajo muy complicado, porque tienen en la mente, en la parte que yo les voy a decir tragicómica, la guerrilla colombiana quiso apoderarse del Estado colombiano, no lo había logrado, no lo logró. En Venezuela, Chávez, un guerrillero, porque de esa que hoy tenemos un rollo también, su hermano Adán fue la mayor influencia. Yo siempre digo que el pecado original fue de Adán en el caso de Venezuela, porque sí, le inculcó a Chávez esas ideas. Tengo que contar esta anécdota porque es importantísima. Una vez estuve sentada en medio del ministro de la Defensa, que era Enrique Ochoa Antich, y de Rafael Simón Jiménez, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Chávez, la primera, y ellos conversaban amigablemente, yo en el medio. Era un acto de conmemoración de un aniversario del Partido Social Cristiano COPEI, donde milité por muy poco tiempo, pero milité. Y Rafael Simón Jiménez le cuenta a Ochoa Antich y le dice: chico, no, yo me acuerdo como si fuera hoy, cuando éramos unos muchachos allá en Marinas, porque eran de los dos del mismo pueblo,
pueblo. Y Chávez, que tenía, no sé, 18 años, nos dijo a todos, miren, ya ustedes van a ver, y voy a decir la palabra porque fue así, el vainón que yo voy a echar en Venezuela para el año 2000. Somos esclavos del tiempo, así que quiero que Adriana nos conteste el tema de por qué Nicolás Maduro no puede ser designado usurpador a partir del 10 de enero del 2025. Por lo que hemos venido diciendo, nunca hubo democracia en Venezuela desde 1999. Eso fue un golpe de Estado clásico al estilo de Nicolás Pérez Serrano o de Curcio Malaparte. Lo que pasa es que nuestra cultura política y jurídica, me incluyo, a nosotros en la universidad no nos enseñaban nada de la Asamblea Constituyente. ¿Quién va a saber eso? Uno, porque no le queda más remedio que salir corriendo a defenderse de todo aquello que estaba pasando, y empieza a estudiar y empieza a leer y se empieza a dar cuenta. Este dato fundamental se lo tiene que llevar, que era el que quería decir. El SEBIN, que sustituyó a la Policía Política de Venezuela, es el reconocimiento en Gaceta Oficial de Venezuela de que el partido PSUV es un partido armado. Oigan lo que dicen los considerandos para la creación del SEBIN, que sustituyó a la Policía Política. Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, se crea el SEBIN, un partido armado. El SEBIN está al servicio del socialismo, de la construcción del socialismo. Entonces, por favor, por eso es que nosotros siempre estamos insistiendo, el problema de Venezuela con el tema electoral se ha abordado malísimo, ha tenido que pasar todo lo que ha tenido que pasar, porque si no, no nos íbamos a terminar de dar cuenta en la cantidad de gente que se requiere que se dé cuenta. Esta gente no iba a entregar el poder jamás por la vía pacífica y democrática, y la comparación con la FARC, esta gente fue guerrillera. Adán Chávez también, su tutor era Fidel Castro, que financió a él ya ¿cómo se llama el señor este mayor, que fue su aliado, Douglas Bravo? Douglas Bravo, el Adán lo confiesa en 2011 en una entrevista que le hace un neoyorquino marxista, que le dice que ellos hacían guerrilla urbana, que es guerrilla armada, y hacían terrorismo en la ciudad. Esas son las ideas que ese muchacho creció oyendo de su hermano mayor. Pues por último, que quería terminar con esto, que quiero que le presten atención, porque yo dije, bueno, esto sería lo que yo diría hoy en día para enfrentar el problema que tenemos, que tendríamos que hacer un esfuerzo sobrehumano para hacer una revolución sin las armas. Pero bueno, está bastante difícil, pero no imposible. Estoy convencida de que si por alguna razón este intento de hacer una revolución sin armas fracasara, lo que vendrá luego será una revolución con armas, porque es la única salida que tenemos los venezolanos. Muchas gracias, Adriana, por esta primera Hugo Chávez, 9 de mayo del 2001, siendo presidente de la República, hizo esta declaración. Así es, y por eso vamos a seguir evaluando. Adriana vuelve con nosotros, no se preocupen. Pero para entender los modelos de democracia, que no los vamos a analizar aquí completos, pero es importante entender que cuando uno habla de democracia, esencialmente habla de la independencia de poderes. El poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial pues operan en función de independencia. Los partidos políticos, por ejemplo, operan en función de independencia, y el poder ejecutivo, ejemplo, no puede decidir quiénes son, por ejemplo, los candidatos que se inscriben o no puede eliminar candidatos, o simple y llanamente no puede eliminar partidos o copiar partidos o plagiar partidos políticos. Porque eso no estamos entonces entendiendo el concepto real de democracia. En la democracia hay elecciones, pero en los regímenes autoritarios, donde se busca o la legitimación o buscar en esencia la creación del pensamiento en la sociedad, en el colectivo de que está participando, entonces también hay elecciones. Y un ejemplo de ello lo podemos poner en Cuba, que ya Hugo nos va a hablar de ese tema, porque las elecciones arbitradas, libres, donde haya participación, donde no haya ningún tipo de confiscación del deseo de la gente de decidir, entonces podríamos sí hablar de democracia abierta. Hay muchos elementos que operan en los modelos de elecciones manuales. Por ejemplo, tenemos una pieza encantadora que yo le invito a todo aquel que esté interesado en este asunto que la lean. La emitió la Corte Suprema en Alemania,
para discutir, por ejemplo, hasta qué punto se conservaba la soberanía del voto con una máquina, con algoritmos, con el voto electrónico, por ejemplo, donde el ciudadano pierde el control de ese voto. Hemos discutido en múltiples oportunidades, tenemos programas completos en Sin Filtro a aquellos que estén interesados. Esa serie se llama Los fraudes electorales del siglo XXI y del socialismo del siglo XXI. Guillermo se ha especializado, tiene años estudiando, él es físico y está dedicado a la matemática. Estuvimos trabajando en un proyecto hace un tiempo atrás en Washington, D.C. y fíjense que aprendí matemáticas. Aprendí matemáticas porque era necesario entender la matemática para entender cómo la democracia ha sido defraudada y cómo hemos sido confiscados por la soberanía del voto hacia una máquina. Y Guillermo, yo quisiera que nos explicaras por qué la democracia está confiscada en materia electoral, pero particularmente el caso de Venezuela. No nos vamos a extender, está un libro que se llama El poder de la matemática, que Guillermo lo pone a su disposición para todos aquellos que tengan dudas al respecto. Guillermo también ha publicado en revistas arbitradas, las más importantes de matemática, sobre este tema del fraude electoral. Adelante. Gracias, Maybor. Ya Adriana Vigilante explicó por qué ha sido un sinsentido haber visto y tratado el chavismo como una democracia deficitaria. Creo que los hechos de este 10 de enero y los previos a él nos dejaron muy claro que la tesis de que el chavismo saldría del poder por ley electoral siempre fue una ficción. Entendamos que no estamos ante una democracia deficitaria o un autoritarismo competitivo, como hasta hace poco algunos sostenían. Asumamos que estamos ante una tiranía. Platón, en su libro La República, nos dice que la tiranía son aquellos gobiernos que están conformados por seres tiránicos. Y que los seres tiránicos son aquellos individuos que no tienen ningún freno moral y que logran sus objetivos por la fuerza o por el engaño. No tengo dudas que Hugo Chávez calzaba perfectamente en esta caracterización del ser tiránico. Recordemos que mintió en 1998, cuando se hizo pasar por demócrata, cuando nunca lo fue. Que fue así como se presentó de candidato y que fue así como llegó a la presidencia de la República por la vía electoral. Lo que en 1992 no pudo lograr por las armas, en 1998 lo logró a través del engaño. Un fraude no es más que obtener un beneficio personal mediante el engaño. El sueño del chavismo es que quienes nos oponemos a él nos unamos. Sí, que nos unamos, pero que nos unamos en torno a una estrategia equivocada. Si diseñamos una estrategia partiendo de un diagnóstico errado y nos unimos en torno a él, sin duda que esto es lo que sucederá. Lo primero para resolver un problema es entenderlo. Y la razón por la que nosotros estamos aquí es para tratar de entender cuál es la naturaleza, la gravedad y el alcance del problema que hemos vivido los venezolanos. La serie de hechos que les comentaré a continuación, hilados, creo que nos ayudará a entenderlo. Cuando Chávez, desde que llegó a la presidencia en febrero de 1999, promovió la Asamblea Nacional Constituyente, que conformó violando abiertamente la Constitución de 1961, luego de haber aniquilado la independencia de los poderes públicos y acabado con las instituciones democráticas, esta asamblea decidió que se debía realizar unas elecciones en las que, para refundar la república, los ciudadanos deberían escoger de nuevo a los diputados, alcaldes, gobernadores y hasta el mismo presidente de la república. El organismo electoral, ya bajo el control de Chávez, decidió que esas elecciones serían el 28 de mayo del 2000. Luego que la policía política confiscara los equipos con los que se iban a programar
las lectoras ópticas que escrutaban los votos en Venezuela y detuvieran a los técnicos que las iban a programar, el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por Chávez, a última hora pospuso esas elecciones. Estas se realizaron pocos meses después, pero las lectoras ópticas no fueron programadas por IES, la compañía que las había fabricado y que por años las había programado, sino por un programador que resultó ser pariente muy cercano de dos de los generales más importantes del chavismo, Lucas Rincón y Belisario Lández. Como todos recordamos, Chávez, además de ser el reelecto presidente, obtuvo una amplia mayoría en la Asamblea Nacional. Mientras todo esto sucedía, en los Estados Unidos, un joven ingeniero venezolano, Antonio Mujica, solicitaba ante la Oficina de Marcas y Patentes de ese país el uso de dos denominaciones comerciales, Bitsa y Smartmatic. En julio de 2003, el gobierno de Chávez, a través de unas compañías interpuestas, se convirtió en el mayor accionista de Bitsa. En febrero de 2004, en una licitación que dirigió Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy Rodríguez, se seleccionó al consorcio SBC, Smartmatic, Vista y CanTV, la Telefónica de Venezuela, para que se encargara de desarrollar un sistema de voto electrónico que de allí en adelante se usaría en Venezuela. Esta trama la publicó el Miami Herald el 28 de mayo de 2004. No se trató de un artículo especulativo, simplemente fue el producto de buscar en los registros mercantiles estadounidenses hasta lograr encontrar quiénes eran los dueños finales de estas compañías. El 15 de agosto, el sistema que había desarrollado este consorcio hizo su debut. El cúmulo de irregularidades que ocurrieron durante esa votación, la falta de transparencia que la caracterizó y la suspicacia que produjo la forma como se impuso el sistema de voto electrónico, motivó a que varios grupos de académicos se abocasen a investigar la veracidad de los resultados que habían arrojado las máquinas. Gracias a esos esfuerzos, hay varios artículos publicados en dos de las revistas letradas de matemáticas más importantes del mundo, que corroboran con un grado de certeza virtualmente igual a 1, es decir, absoluto, que aquellos resultados fueron fraudulentos. Quienes escribimos esos artículos consideramos que en aquella votación se produjo un fraude descarado y masivo, y que de todos los fraudes que hasta ahora ha realizado el chavismo, este es el que está mejor documentado y demostrado. Hay que resaltar que la matemática no solo sirvió para concluir sobre la veracidad de aquellos resultados, también nos permitió, a comienzos de 2005, entender cómo es que funcionaban esas supuestas máquinas de votación. La clase política venezolana nunca le prestó atención a nuestros hallazgos. Lejos de tomarlos en cuenta, los cancelaron. Solo 7 meses después del debut de este sistema, Smartmatic compró Sequoia Voting System, una compañía estadounidense con sede en California, que en aquel entonces era una de las líderes mundiales en la automatización del voto. La congresista del Partido Demócrata, Caroline Malone, reaccionó a esta compra el 4 de mayo de 2006, le envió una carta al superintendente de inversiones extranjeras diciéndole: le escribo en relación a la posible inversión del gobierno venezolano en Smartmatic, una empresa de máquinas de votación con negocio en Estados Unidos, y su adquisición de Sequoia, una empresa de máquinas de votación con sede en los Estados Unidos. Adjuntó a su escrito los artículos de investigación que había publicado en Miami Herald. O sea, en otras palabras, que la compañía que contaba los votos hace tiempo le había comprado el chavismo. Por muchos años el chavismo siguió haciendo fraudes electorales evidentes y burdos, pero por alguna razón quienes debieron haberlos denunciado prefirieron ignorarlos e incluso acallar las denuncias que otros hacíamos. Fue bajo estas condiciones que por más de 20 años se le vendió a los venezolanos y al mundo la idea que la salida del chavismo debería ser por la vía electoral. En 2015 se publicó el libro Boomerang Chávez, los fraudes que llevaron al colapso de Venezuela. Su autor, el periodista español Emili Blasco,
lo dedicó con estas palabras: a los incrédulos, todos en algún momento lo fuimos. A lo largo de ese libro, Blasco recoge los testimonios de Yamsi Salazar, un militar que había pertenecido al anillo de seguridad más cercano a Chávez y que había pasado a ser testigo protegido de la DEA, la Administración del Control de Drogas. En él se dice: las computadoras secretas de los chavistas lo indicaban bien claro. A las 6 de la tarde, la hora en el que el 14 de abril del 2013 debían cerrar los centros electorales en Venezuela, las presidenciales las había ganado Enrique Capriles Radosky. Un sistema informático oficial permitía al chavismo saber en tiempo real, a lo largo del día, la evolución del voto y le facultaba conocer el número de votos falsos que debía producir para girar el resultado. Ahora le pregunto aquí a los venezolanos: ¿ustedes no se han dado cuenta que siempre pasa lo mismo? Siempre vamos ganando las elecciones hasta la tarde y de repente, en media hora, entran un montón de votos que voltean los resultados. Eso es una y otra vez, una especie de cuento del gallo pelón. Pero sigamos. 5 años después de que se publicara el libro, este libro, se realizaron las elecciones presidenciales del 2020 en los Estados Unidos. Ahora esto se pone un poquito más interesante. Recordemos que estas elecciones, porque ya creo que sí va a haber justicia, ¿no? Muy rápido porque te queda... Recordemos en esas elecciones fueron y que siguen siendo muy polémicas. A pocos días de aquella elección se hizo pública una declaración jurada que se le atribuyó a Yamsi Salazar. En aquella dice: quiero alertar a la opinión pública y dar a conocer al mundo la verdad sobre la corrupción, la manipulación y las mentiras que está cometiendo un grupo de personas y empresas empeñadas en traicionar al honrado pueblo de los Estados Unidos y a sus instituciones legalmente constituidas y a sus derechos fundamentales como ciudadanos. Esta conspiración comenzó hace más de una década en Venezuela y se extendió a países de todo el mundo. Luego, la fiscal federal Cindy Powell señaló a Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy, a Khalid Mahmoud, un empresario venezolano cercano a Diosdado Cabello, a Gustavo Reyes Zumeta y a Antonio Mujica como los 4 individuos que lideraron el esfuerzo para amañar las elecciones en su país. Se conocían los vínculos entre el chavismo y el desarrollo del sistema de votación en Smartmatic. También los vínculos entre Smartmatic y varias de las empresas de votación que operaban en los Estados Unidos, especialmente con una empresa canadiense llamada Dominion Voting System. Si Smartmatic había sido creada por el chavismo para realizar fraudes electorales, su experticia en estos menesteres podía haberse transmitido a estas otras compañías. Por eso le resultaba imperioso a los norteamericanos conocer si el sistema de votación de Smartmatic había sido desarrollado o no para realizar fraudes electorales. Guillermo, te quedan 3 minutos. Vale. En Estados Unidos se creó el grupo élite para investigar este tema, y lo que le quiero, ya que me está pidiendo abreviar, simplemente la investigación, entiendo, fue asombrosa. Llegaron hasta el corazón del problema. Un poquito antes de las elecciones, en el 2004 pasan 3 hechos importantísimos. A mediados de año le abren un proceso penal contra la compañía Dominion Voting System en el estado de Nueva York. Luego vienen las elecciones en Venezuela. Poco después de las elecciones en Venezuela, hacen a la compañía, a los directivos de la compañía Smartmatic, los condenan, los acusan. Están actualmente en libertad bajo fianza con unas acusaciones que le equivalen a 20 años de prisión. Y después, poco antes de las elecciones norteamericanas, agarra un personaje que se llama Gary Bersen, que es uno de los agentes de inteligencia más importantes de los Estados Unidos, tal vez el más importante de los Estados Unidos, y hace una declaración diciendo, le leo un poquito de la declaración, que dice Gary Bersen, que fue la persona que dirigió estas investigaciones en los Estados Unidos. Sabemos cómo los hacen, sabemos quiénes los hacen, tenemos todos los nombres de todos los ingenieros, de todos sus empleados, tenemos fotos de todo.
O sea que tienen totalmente resueltos los fraudes electorales en Venezuela, según lo que dice este señor. Pero lo más importante de lo que dice este señor, no solo que es que hacen los fraudes y que los descubrieron completo, es una investigación de 4 años y de muchísimos millones de dólares, sino que encontraron que estos sistemas de votación están ligados al cartel de los soles. Entonces me explico, el problema no es que se roben las elecciones en Venezuela, el problema es que estos sistemas de votación están ligados a este cartel de tráfico de drogas ligado ligados al régimen chavista. Eso sí es un problema importante y eso es algo que a lo mejor los haga actuar. Lo que le quiero decir, bueno, con todo esto, donde ven toda esta mezcla que es entre narcotráfico, los militares chavistas y el mismo chavismo, haciendo elecciones en muchísimos países del mundo, no solo en los Estados Unidos, se equivocaron haciéndolo en los Estados Unidos, eso sí es un problema global. Y bajo ese esquema, en primer lugar, esto jamás se puede tratar como una democracia, esto es una narcotiranía lo que hay en el Estado de Venezuela, y bueno, tengamos un poco de ánimo. A lo mejor todo se va a conocer, y eso lo dice el señor Gary Berten. Entiendo que en las próximas semanas se empieza una investigación federal sobre todo este caso y sobre todas estas máquinas del sistema de votación que a mi parecer fueron los que causaron la desgracia de Venezuela. Eso ocurrirá en los Estados Unidos, que es un país donde yo creo que sí va a haber ley. Y ahí los directivos de Marmatic ya tienen acusaciones por 25 años de cárcel, actualmente libertad o fianza, y bueno, esto apenas está empezando. Por suerte no fue en Venezuela, o sea, por mala suerte, no fue en Venezuela donde se pudo hacer estas investigaciones, pero sí se están haciendo en los Estados Unidos. ¿Por qué no fue en Venezuela? ¿Por qué no fue en Venezuela? Porque en Venezuela la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Nacional, es decir, el Parlamento, están controlados por una sola mano. Y por ende no va a impulsarse desde la Fiscalía alguna investigación que tenga que ver con fraudes electorales, pero además tampoco hay quien la pida, con excepción, y eso ocurrió porque María Corina Machado, líder indiscutible en estos momentos de la oposición, trabajó y documentó fraudes electorales. Ella conocía el sistema, conocía el modelo de voto electrónico y logró de alguna manera mostrar algunas evidencias que señalan que ese 28 de julio de 2024 ganó la oposición y no el régimen. Y el régimen, usando sus poderes tiránicos, utilizó el Consejo Nacional Electoral, que es miembro de esta organización, para hacer un fraude electoral, para anunciar un fraude electoral y para decir exactamente lo mismo que había ocurrido el 20 de mayo del 2018, es decir, que Maduro era presidente, porque también en el 2013, que hace referencia a Leandro Salazar, el que había ganado esas elecciones era Enrique Capriles Radonsky, que para la época era el opositor que había participado en este proceso que muchos se empeñan en llamar elecciones libres y transparentes. Hugo Chávez, en su lecho de muerte, había decidido que era Nicolás Maduro y no la democracia en Venezuela el presidente. Es decir, los venezolanos no tenían ningún tipo de participación en la toma de decisión de quién era el jefe de Estado. Entendemos entonces que una buena parte de estos últimos 25 años y también en el siglo pasado se desestimó la figura de Hugo Chávez. Se desestimó lo que ocurrió y que Adriana Vigilanza lo ha planteado muy bien. Se desestimó la llegada de Nicolás Maduro. A Maduro se le llamó burro, ignorante, habla con un pajarito. Mientras eso ocurría en la opinión pública y en las redes sociales, Maduro avanzaba en un proyecto que se implantó en Venezuela desde el siglo pasado y en el poder desde 1999. Aliado al crimen organizado transnacional,
con alianzas estratégicas con países donde la democracia no existe, sino modelos autoritarios como China, Rusia, Irán, y también uno que ha ejercido un poder fundamental en Nicolás Maduro y en Hugo Chávez y en todos los miembros de la Revolución Bolivariana, como es Cuba. Cuba ejerció un poder en Venezuela desde antes de que Hugo Chávez llegara al poder. Intervenía, participaba, formaba los cuadros que hoy en día vemos allí ensamblados y atornillados en Miraflores. Obviamente también podemos tocar unos países que son una especie de botones de este modelo que es antioccidente. Y ese modelo antioccidente lo podemos denominar como un modelo que está buscando y que ha cambiado en los últimos años la geopolítica mundial. Maduro, para los que no lo han escuchado, ruego que lo hagan, en ese discurso que dio el 10 de enero, lo planteó muy claro. Dijo, Venezuela no es de Occidente. Venezuela pertenece a otro mundo, a otras fuerzas. La geopolítica está avanzando en América Latina. ¿Y por qué? Porque son muchos los elementos que podemos analizar sobre esa gran transformación de la geopolítica y de los modelos de guerra infinita, de guerra asimétrica y de una guerra que a los venezolanos los tiene fatigados, ocupados, pero que también tristemente se ha expandido a lo largo y ancho del hemisferio y del planeta. Hugo Chá nos va a contar primero el tema de la asociación estratégica del crimen organizado y los estados criminalizados con esta élite política, haciendo referencia también a Cuba, y posteriormente vamos a pasar hacia ese estadio de la llamada Guerra Infinita. Adelante, Hugo. Bueno, primero que nada, muy buenas noches. Muchísimas gracias. Una pregunta, ¿cuánto tiempo tengo? 15 minutos. 15 minutos, bueno. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a tratar de comprimirlo en 10, pero antes quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de los presentes son venezolanos? Si pudieran levantar la mano. Bueno, estamos hablando de la gran mayoría. Eso me va a permitir moldear mi presentación en función de la realidad de ustedes y de por qué son hoy ustedes el epicentro de algo que ha sido parte de una labor de investigación que lleva ya 22 años. Tengo el privilegio de ser coautor de un libro con My Word. Este libro se llama La Guerra Infinita. ¿Por qué la guerra infinita? Desde un punto de vista de ciencia militar parecería contraintuitivo. Napoleón dijo que los ejércitos marchan sobre sus estómagos y siempre debe haber una pausa que las fuerzas armadas, la nación en armas, concepto marxista por cierto, debe hacer una pausa, reunir nuevamente fuerzas y lanzarse a la ofensiva. El marxismo no fue ajeno a esto. Mao decía de que si la guerrilla es el pez, el pueblo debe ser el agua. Y los vietnamitas hablaban de Ao Tran, el principio del oleaje. Habrá un momento de retirarse y un momento de volver al ataque. Sin embargo, el fenómeno al que nos enfrentamos hoy en día no conoce pausa. ¿Cómo es eso posible? Aquí voy a tratar en estos 10 minutos autoimpuestos de explicarles el porqué. Al terminar la Segunda Guerra Mundial y producirse la muerte de Joseph Stalin, en 1953 el Politburó soviético se planteó como una hipótesis casi inexorable el que tendría que librar un conflicto armado con los Estados Unidos de Norteamérica. Y el primer secretario del Partido Comunista Soviético, en aquel entonces Nikita Sergeyevich Khrushchev, le hizo esta consulta a los servicios de inteligencia soviéticos. ¿En qué escenarios que no fueran los de una guerra nuclear global, porque en este caso lo que se llama la alternativa mutua de destrucción asegurada, MAD por sus siglas en inglés, hacía esa alternativa no deseable, pudiera la Unión Soviética batir, derrotar a los Estados Unidos y a los aliados occidentales en un conflicto armado? La respuesta fue desalentadora para el Politburó soviético. Tanto la inteligencia militar, el GRU, que por cierto sigue teniendo las mismas siglas hasta el día de hoy,
como la KGB, hoy día convertida en el FSB, le dijeron que en ningún escenario era posible que la Unión Soviética pudiera derrotar a los Estados Unidos y a los aliados occidentales. Y una de las razones fundamentales era porque, desde el punto de vista logístico, la Unión Soviética todavía era una economía mixta, semi-industrial, altamente agraria, sin el nivel de mecanización y desarrollo de la sociedad norteamericana. Pero sobre todo porque el hemisferio occidental dotaba a los Estados Unidos de una cantidad de recursos estratégicos que permitían el esfuerzo, reitero la palabra, sostenido durante un mayor margen de tiempo. A los pocos meses, Khrushchev tuvo una idea. Y esta idea nos ha marcado la vida a todos los habitantes de este planeta. Cambió la pregunta y dijo, fuera del marco de la ciencia militar, ¿qué área puede equiparar las capacidades de Estados Unidos desde el punto de vista financiero? La respuesta fue típicamente eficiente desde el punto de vista soviético. Y esta respuesta fue que había una fuente de logística financiera capaz de equiparar las capacidades de los Estados Unidos y del hemisferio occidental. Y esta era el crimen organizado. La actividad ilícita global tenía similares capacidades de generación de logística financiera y podían permitirle a la Unión Soviética igualar las capacidades de Estados Unidos y de Occidente. Lamentablemente, para el proceso político de la Unión Soviética no hubo tiempo para implementar lo que en ese momento se decidió debería ser la aproximación estratégica en esta confrontación global. Para ello se le dio al GRU la responsabilidad de hacerse cargo de la alianza con el crimen transnacional organizado, la alianza con los movimientos que desarrollaban a partir del concepto del terrorismo, algo que entonces era Nobel y hoy día conocemos en todo el planeta, y el entonces KGB, hoy día FSB, se haría cargo del tema de la cuestión del minado de la moral de las operaciones psicológicas en las sociedades adversarias. Esto no ha cambiado mucho si ustedes lo analizan a partir de lo que sucede en nuestros días. Sin embargo, al darse cuenta de que no tenían los recursos de disponibilidad inmediata, el Politburó decidió también utilizar a 3 servicios de inteligencia aliados para poder complementar estas capacidades. Uno de ellos fue el Servicio de Inteligencia de la entonces Checoslovaquia, altamente eficiente durante la Guerra Fría, el Servicio de Inteligencia de la Alemania Oriental, la DDR, y, trágicamente para nosotros en este hemisferio, los servicios de inteligencia de la Cuba castrista. No hubo nadie que comprendiera mejor lo que las agencias de inteligencia soviéticas habían captado que Fidel Castro Rus. Fidel Castro Rus buscó de inmediato una alianza con un personaje que la historia ha olvidado y no debe, sobre todo quienes como yo vienen de Bolivia o quienes como ustedes vienen de Venezuela. ¿A cuántos de los presentes les gusta el cine? ¿Cuántos de ustedes han visto la película Scarface? ¿Cuántos de ustedes saben que el personaje central, que no es el de Al Pacino, el antagonista que se llama Roberto Sosa, es en realidad un personaje real? Bueno, el señor Roberto Sosa existió en la vida real, se llamó Roberto Suárez Gómez, fue el mayor narcotraficante del planeta, se lo conocía como el rey de la cocaína. Él estructuró la corporación, la mayor organización de narcotráfico que la humanidad ha conocido, y él creó los carteles colombianos, cosa que ni los propios colombianos tienen conciencia. Hasta que este señor surgió en Colombia no se producía un solo kilogramo de cocaína. Él reclutó a los traquetos, contrabandistas colombianos, porque las aeronaves de la época no tenían la autonomía suficiente para trasladar la cocaína desde los valles centrales de Bolivia hasta los mercados norteamericanos. Y su aliado en una reunión ampliamente documentada fue Fidel Castro. Y la frase inmortalizada en varios libros, quien tenga curiosidad, el mejor de ellos se llama Mi vida con el rey de la cocaína, escrito por la viuda de Roberto Suárez, editado en Buenos Aires, pero tengo entendido está disponible en España, les dará a usted, a cualquiera de ustedes que lo quiera leer, una visión de primera fila de esa reunión. Porque la reacción de Fidel fue: este es el misil que yo necesito para derrotar a los Estados Unidos. Y a partir de ese momento nació una cooperación que no ha cesado hasta el día de hoy. Si tienen dudas, los invito a leer el libro del recientemente liberado Carlos Leder,
a donde les va a decir cómo a la muerte de Escobar o en el momento en que Suárez desaparece a raíz de una circunstancia que no voy a citar en este momento porque en la cúspide de su poder él sufre una tragedia familiar que lo sume en profunda depresión y fallecerá irónicamente a avanzada edad en Cochabamba, Bolivia. Sin embargo, esto los afectó a ustedes y nos afectó a nosotros de una forma brutal. Porque primero sembró el germen de una idea que hoy día ya es universalmente aceptada por los servicios armados de, por ejemplo, la República Popular de China, la República Islámica de Irán, es aceptada obviamente por la República de Cuba, pero es ampliamente aceptada por el régimen que gobierna Caracas. Y es la idea de que la logística financiera que proporciona el narcotráfico permite que el esfuerzo sea constante, permanente, infinito. No hay pausa, no hay la necesidad de parar para acumular recursos, porque la actividad ilícita desarrollada a nivel global permite un grado de eficiencia que ninguna actividad del sistema formal puede equiparar. Venezuela fue siempre la joya de la corona que la revolución castrista había ambicionado. Un nombre que puede resultarles muy familiar, Machu Picchu. Siempre intentaron la toma de Venezuela. La riqueza petrolera era un factor esencial para lo que Guevara llamaba la Sierra Maestra latinoamericana. Sin embargo, a partir del narcotráfico, la industria petrolera dejó de ser un objetivo en el sentido original y pasó a ser simplemente una manera de triangular y lavar recursos, porque el blanqueo de capitales también es esencial para este ciclo. Y el operador, que fuera en realidad el hermano de Hugo Rafael Chávez Frías, fue parte de una estructura formada, con la que quiero cerrar esta presentación, que fue colocando en todo el hemisferio a actores esenciales cuyos nombres tal vez en la década de los 70, 80 no decían nada, pero que hoy día nos son tristemente célebres. Juan Evo Morales Ayma, Rafael Correa, Hugo Rafael Chávez Frías, y puedo seguir con este listado. ¿Cuál es el problema de lo que estamos enfrentando? El problema de lo que estamos enfrentando es que esta idea no concibe simplemente la toma del Estado per se, sino su transformación absoluta. El Estado deja de ser el objetivo de la organización, porque el poder se replica a partir del control de lo ilícito. El Estado es una mera herramienta, la corrupción un método. El Estado sirve como la plataforma para que narcotraficantes que deberían estar purgando cárcel se puedan sentar en los foros internacionales al lado de los líderes de las democracias. Y esto ha sido asumido, vuelvo a reiterar, y lo pueden ustedes comprobar. Invito a quien tenga la curiosidad a leer el libro de los coroneles chinos Wang Sansu y Guo Liang, a donde se establece, por ejemplo, y es muy interesante, de que el concepto de democracia que tiene Occidente es en realidad un obstáculo para la obtención de los objetivos estratégicos de la República Popular de China. Y la legalidad es simplemente una rémora para ese mismo objetivo. Pero lo más importante es que cuando hablan de la guerra irrestricta entienden que la integración de lo ilícito es fundamental. ¿Recuerdan aquella consulta que efectuara Khrushchev para poder derrotar a Estados Unidos y a Occidente? ¿Cómo les afecta a ustedes? Bueno, esta misma organización, este mismo sistema es el que hoy gobierna en Caracas. El cartel de los soles no es una generación espontánea. Es una consecuencia deliberada, planificada, implementada con la frialdad de un relojero. Para que ustedes tengan una idea de qué estamos hablando. El reportaje me parece que editor de la CNN en 2019, Nick Patton, quien quiera buscarlo está en internet, se llama La autopista de la cocaína, revela de que en el año 2018, solo en el año 2018, y solamente a partir de la cocaína proporcionada por las FARC, 240 toneladas métricas del narcótico salieron de Venezuela hacia los Estados Unidos. El valor final de mercado de esa cocaína, 39 billones de dólares. Si una actividad de esta naturaleza en un solo año puede producir más de lo que es el Producto Interno Bruto de la mayor parte de los países de Centroamérica, les va a dar a ustedes una pauta de por qué es tan difícil desmontar o desalojar a estas organizaciones del poder, a menos que demos un primer paso, que es su identificación plena. Porque sin la identificación plena seguimos tratando a estas organizaciones como si se tratara de democracias fallidas, de modelos defectuosos
o de cuestiones que se pueden dirimir en una mesa de negociación. Y la realidad es que esto no es correcto. Voy cerrando porque me impuse los 10 minutos con una situación que también les es muy íntima a ustedes. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar del Tren de Aragua? Bueno, el Tren de Aragua tampoco es simplemente una organización criminal. El Tren de Aragua, y todos ustedes saben de las cárceles de Tocorón, de Tocuyito, etcétera y demás, nace bajo el modelo de una organización que se llama Primero Comando de la Capital. ¿Han escuchado hablar de ella? El Primero Comando de la Capital, o PCC, es la mayor organización criminal del hemisferio occidental. Es la mayor organización criminal del Brasil. Y su líder se llama Marco Antonio Camacho Evas. Por cierto, no me enorgullece, así como no me enorgullece lo del señor Roberto Suárez, es boliviano de origen. Pero esta organización no nació de la nada. El señor al que les estoy nombrando, que los brasileños conocen por su apodo, Marcola, genial, tiene unos escritos que les recomiendo leer porque realmente hacen que uno adquiera otra dimensión de la conciencia de con qué nos enfrentamos. Fue tutorado y adoctrinado por un guerrillero chileno entrenado en La Habana que se llama Mauricio Hernández Norambuena, comandante de una organización que se llamaba el Frente Manuel Rodríguez. Y cuando ustedes se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando, se van a dar cuenta de que estas organizaciones están integradas en el concepto estratégico de estos regímenes. No es en vano, y con esto cierro, de que, por ejemplo, uno de los think tanks más prestigiosos de Europa, basado en los Países Bajos, el ICCT, ha demostrado a través de estudios de que, por ejemplo, la República Islámica de Irán ya ha integrado a las organizaciones del crimen organizado en el hemisferio occidental para la identificación, neutralización y eliminación de los enemigos de la revolución islámica. El mismo raciocinio es válido para el régimen de Caracas. De hecho, nadie mejor que Maibord que puede decirles cómo, por ejemplo, ciudades como Nueva York hoy día son presa de actividades altamente eficientes de crimen organizado y que buena parte del dinero del contribuyente norteamericano alimenta cotidianamente al régimen, supliendo la necesidad de divisas que éste sufre. Simplemente como corolario para ustedes que viven en Europa, si ustedes creen que esto está limitado al hemisferio occidental, no se llamen error. Un reportaje reciente del diario lituano Lietuvos-Rytas demostró que el exministro de Defensa Sergei Shoigu, mientras era el encargado de la defensa civil de la Federación Rusa, utilizaba las aeronaves de este servicio público de la Federación para introducir cocaína dentro de la propia Federación Rusa para generar fondos negros, que operados a través de las organizaciones de la propia Federación servían para corromper y promover los intereses de la claque que gobierna ese país. Por lo tanto, y con esto cierro, el título del libro no es en vano. Cuando hablamos de una guerra infinita, nos referimos a esa capacidad logístico-financiera que le permite a estas organizaciones no dar pausa. Y es por eso que es tan difícil a oposiciones democráticas, a partidos políticos, a organizaciones internacionales, resistir, oponerse o derrotar a este tipo de modelos. Si no, y esta es una de las conclusiones del libro, hay primero una toma de conciencia que permita a Occidente llamar a estas organizaciones por su nombre y que pueda hacer que los estados no solamente utilicen todos los elementos a su alcance, porque ese es un error fundamental que se comete, aquellos estados que, como decía Guillermo, en el caso de los Estados Unidos, empiezan a vislumbrar de qué se trata, cometen el error de limitarse a la acción de sus agencias policiales y sus poderes judiciales. No alcanza. Todos los elementos del Estado deben colocarse al servicio de enfrentar este fenómeno. Y aún eso puede no ser suficiente. Debe promoverse la alianza de estados democráticos que pueda enfrentar a estas organizaciones al mismo nivel, con la misma frecuencia y con un similar nivel de disponibilidad de recursos. Muchísimas gracias. Creo que logré terminar. Vamos a ver a continuación, es importante destacar